Tomen su lugar, hermanos. Vamos a dejar a los pequeñitos del culto infantil que salgan a su actividad y que haya grande bendición de Dios para la vida de cada uno de estos pequeñitos, así como de sus maestros y maestras. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Abran su Biblia allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, por favor. Voy a darle lectura a los versículos 4 al 7. Filipenses 4, 4 al 7. Haré esta lectura en voz alta. Sígala en su lugar reverentemente, con mucha atención. Dice la palabra del Señor así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos este momento en el cual, después de haberte adorado, después de haber cantado himnos, leer tu palabra y también, Señor, haber participado con algún canto especial, tu pueblo ahora llega al clímax de este culto, al momento primordial y el centro y el corazón de cada culto, la predicación de tu palabra. Ahora, Señor, que llegamos a este momento, queremos meditar en tu palabra de una manera reverente, de una manera sincera y de todo corazón, para lo cual imploramos que tu Espíritu Santo obre en la vida de este tu siervo que está aquí al frente con esta gran responsabilidad, y en la vida de cada uno de los hermanos de esta congregación que ocupan cada una de estas bancas. Padre Santo, habla a nuestro ser, habla a nuestra mente y sobre todo permite que tu palabra nos conceda realizar aquello para lo cual tú siempre la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acabamos de leer un hermosísimo pasaje, solamente un pasaje de toda una carta muy hermosa. La carta a los Filipenses, hermanos, es una carta escrita desde la prisión. Es una carta escrita no solo desde la prisión, sino desde la soledad de un hombre. Un hombre que para entonces ya estaba avanzado en años. No solamente el paso del tiempo habían marcado su vida, sino también las enfermedades estaban haciendo presa de él. Para entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de aquella iglesia, una de las iglesias que él, con la ayuda del Señor, formó. Porque él fue a esos lugares a predicar y él estableció allí iglesias, estableció ancianos y dejó iglesias trabajando. Y ahora el apóstol les escribe un mensaje muy hermoso. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo, ante la condición que acabamos de mencionar, era el que debería recibir apoyo de los hermanos, pues él era el que estaba preso, él era el que estaba solo y él era el que estaba enfermo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, desde esa situación completamente adversa, completamente deplorable, él es el que escribe a la iglesia para animarlos, para fortalecerles. Y esta es una de las cartas y de los libros de la Escritura más alegres, de los libros de la Escritura que más alegría proyectan, la alegría del cristiano, la alegría del verdadero creyente, de aquel que confía y espera en Dios. Por esta razón, hermanos, vamos a meditar en un sermón que hemos titulado
4 motivaciones para el cristiano. 4 motivaciones para el cristiano. La gente necesita motivarse o ser motivada por alguien para seguir adelante. Y sus motivaciones seguramente son el aumento de salario, o el encontrar un buen trabajo. Una motivación es que la muchacha que le gusta al joven le dé un sí a su propuesta de noviazgo o de matrimonio. Todas esas cosas, hermanos, motivan. Y qué bueno, hermanos, porque son parte de la vida, y también la vida secular tiene motivaciones para las personas. Pero hablando del cristiano, el cristiano recibe motivación de Cristo. Y el cristiano tiene en Cristo la motivación completa para su vida. De manera que aquí encontramos 4 motivaciones para el cristiano. Ahora, la palabra motivación, ¿qué es una motivación? Bueno, yo fui al diccionario, que me gusta siempre que me vaya quitando lo ignorante, ¿verdad? Y dice simple y sencillamente que la motivación o las motivaciones son los argumentos o razones que apoyan y animan a alguien a hacer algo. Eso es lo que dice más o menos el diccionario, hablando de las motivaciones. Los argumentos o razones que apoyan o respaldan a alguien a hacer algo. Por eso decíamos que ¿qué nos motiva? ¿O qué le motiva a usted? ¿Verdad? Y casi todos, como decía yo, un aumento de sueldo, ¿verdad? O un mejor trabajo, ¿verdad? ¿Qué cosas que motivan mucho? Sin embargo, para el cristiano, aquí encontramos 4 motivaciones. Vamos a ver la primera motivación. La primera motivación es el gozo. El gozo. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué interesante que estas palabras del apóstol Pablo, este regocijaos, no es nada más un gozo común y corriente, es algo más. El regocijo es más que el solo gozo. El regocijo es estar pleno, saturado y rebosante de alegría. ¿Cómo podría el apóstol Pablo en aquellas condiciones, no solo preso, enfermo, anciano, además sujeto por cadenas en una mazmorra oscura y húmeda, fría, estar contento? ¿Cómo podría el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, la verdad es que el apóstol Pablo podía eso por la razón que escribe cuando dice, todo lo puedo en ¿quién? Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que el motivo que Pablo tenía para estar gozoso, para estar rebosante de alegría, era Cristo mismo. Cristo mismo. El Señor Jesús sabía lo que era ser abandonado. El Señor Jesús supo lo que era no solo que su familia o su pueblo, su familia y sus discípulos lo abandonaran. Él estuvo solo al final y solo llegó a la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Señor, ahora que el apóstol Pablo estaba en esta situación tan dolorosa, estaba a su lado. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumplió, el Señor lo cumplió con el apóstol Pablo y lo cumple con todos sus hijos. De manera que es muy importante, hermanos, que nuestra motivación sea el gozo de Cristo. El gozo de Cristo. ¿Cuál es ese gozo, hermanos? ¿Cuál es ese gozo de Cristo que debe estar en el corazón de cada creyente? Vayamos, por favor, a Hebreos. Busque la carta a los Hebreos y vamos a ver qué interesante lo que encontramos en el capítulo 12. Hebreos 12, por favor, vea lo que dicen los primeros 4 versículos, los cuales voy a leer, y dicen así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí está, escuchen,
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué palabras? Cristo sí llegó hasta ese punto. Él sí llegó hasta el punto de haber resistido hasta la sangre, y lo hizo para combatir contra el pecado. Él lo hizo. Y después de Cristo, el primer mártir fue Esteban, que también hizo lo mismo. Y de allí en más tenemos otras mártires que la Biblia menciona, que llegaron hasta ese punto. De nosotros, hermanos, yo no sé si algún día el Señor nos hará llegar a alguno de nosotros hasta ese punto, hasta el punto de combatir contra la sangre, luchando por el pecado. Y lo interesante de lo que estamos diciendo es esto: el gozo de Cristo. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Su gozo era ese, hermanos, llegar a la cruz por usted y por mí. Su gozo era morir, entregar su vida para salvar la suya. Ese era el gozo de Cristo. Y ese es el gozo del cristiano. Por eso el apóstol dice, en aquella condición tan triste, tan cruda, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Él estaba padeciendo por Cristo. Pablo decía, si Cristo padeció por mí, yo lo voy a hacer por él, por su causa. Y no es que el Señor necesite de nuestros sufrimientos, no. El Señor quiere que si sufrimos por causa de Él, nos sintamos bienaventurados. Yo tengo un doctor muy amable que pues es católico, y en las temporadas en que mi enfermedad me doblega, se me exacerba, pues siempre voy con fe en Dios, pidiendo bendiga el medicamento que este médico me da, y siempre me dice el doctor, a manera de consuelo, ofrécele tus sufrimientos a Cristo. Ofrécele tus sufrimientos a Cristo. Pablo no le estaba ofreciendo a Cristo sus sufrimientos. Pablo estaba sufriendo con gozo lo que Cristo le permitió experimentar. Yo no le puedo ofrecer a Cristo mis sufrimientos, porque no superan a los de Él. Yo no le puedo ofrecer a Cristo mis sufrimientos, porque ni yo mismo puedo a través de ellos salvar mi vida, mucho menos la de nadie más. De manera que mis sufrimientos son inútiles para ofrecérselos al Señor. Pero sí, mis sufrimientos puedo sobrellevarlos con gozo, dando testimonio en medio del dolor de que Cristo es mi gozo, de que aún la enfermedad me quite ese gozo, de que la enfermedad podrá quitarme la salud y aún la vida, pero no el gozo de la salvación, no el gozo de ser un cristiano. Y esas son las cosas que dice Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué estamos sufriendo por Cristo? Con gozo, con gozo. A lo mejor estamos sufriendo muchas cosas, pero enojados, molestos, renegando, reclamándole a Cristo. Pues ¿sabes qué? Estás mal. Como siempre he dicho, si de por sí ya sufrimos algo, hay que aceptar dónde está nuestra culpa. Pero si encima de eso nuestra actitud es la de reclamarle a Cristo, pues entonces sí, hermanos, allí nada que ver, porque quien hace eso yo dudo de que sea cristiano. Porque el verdadero cristiano entiende que hay un propósito en todo lo que Dios permite, como Pablo sabía que estaba allí preso con un propósito. Y ese propósito es que desde esa condición
en la que todo estaba en su contra, pudo escribir una de las cartas más bonitas, más alegres, más gozosas, que fortaleció a los hermanos de la iglesia de Filipos. Hay veces que uno como pastor va a visitar a los hermanos enfermos a darles ánimo, y resulta que uno es el que sale animado con el testimonio de hermanos que allí, sufriendo el dolor, simple y sencillamente dicen: la honra y la gloria son a Dios, y Dios sabe por qué. Y como Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué gusto es cuando el Señor nos da cosas. Ay, Señor, gracias, qué alegría, gracias, Señor. Y cuando llega la enfermedad, cuando Él también nos da el dolor, la enfermedad, los problemas, podemos expresar con ese mismo gozo: gracias, Señor, por esta enfermedad. A mí me ha tomado años llegar a eso, hermanos, y lo confieso. Y no digo que estoy a gusto con ella, con mi enfermedad. Yo quiero que el Señor la quite. Y mientras yo tenga vida, es más, hasta el último momento de mi existencia, si estoy consciente, pediré todavía por salud. Porque si el Señor quiere, me la puede dar. Pero una cosa sí les digo: ya llegué al punto en el que le agradezco a Dios mi enfermedad. Porque he entendido que a través de ella, Dios me ha hecho acercarme más a Él. Dios me ha hecho depender de Él, y Dios me ha hecho entender que el gozo del cristiano no está en cómo se siente, sino en quién es: un cristiano, un hijo de Dios. Por esa razón el apóstol Pablo decía que se gozaba entonces, de buena gana me gloriaría en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas palabras, escúchenlas: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza divina se hace más claramente patente cuando nos reconocemos débiles, porque la enfermedad o algo ha debilitado nuestro cuerpo. Vamos a ver la segunda motivación para el cristiano y volvamos allá a Filipenses 4. Y esta segunda motivación es el testimonio. El testimonio. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea ¿qué? Conocida. O sea, esa gentileza, la palabra gentileza viene de gentil, pero de gentil de alguien amable, alguien afable, alguien amoroso, alguien que vive contento con lo que es. Y el cristiano debe vivir contento con lo que es, con ser un cristiano. Y esa vida de gozo en Cristo debe ser conocida. Vuestra gentileza sea conocida y dice ¿de quién? De todos los hombres. Así nos conocen toda la gente, como cristianos gozosos, como cristianos contentos por lo que somos. Así nos conoce la gente. ¿A usted cómo lo conocen? Como el cristiano gozoso al cual le tienen confianza, le tienen pues buena voluntad, al cual se acercan a pedirle un consejo, o dicen: mira, ese es el cristiano, pero mira, parece vinagrillo, vele la cara. O dice que Dios lo ama, pero pues él ni solo se aguanta. Hay que entender cómo nos conoce la gente, cómo nos conoce. Y el apóstol Pablo le está diciendo a aquellos hermanos: vuestra gentileza, ese carácter cristiano que los identifica como gentes especiales, no del vulgo, no comunes y corrientes, sino especiales, cristianas. Esa gentileza sea conocida de todos los hombres. Y el apóstol Pablo termina con una razón: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Para entonces el apóstol Pablo esperaba que el Señor regresara pronto.
Pero el Señor tenía planes no solo para Pablo, sino para muchas generaciones después, como usted y como yo, y quién sabe cuántas más vengan. Pero el mensaje queda claro: el Señor está cerca. Y cada día que se va es un día que el Señor más cerca está. Y justamente el Señor viene por su pueblo, por los cristianos. Por eso es importante que la gente nos conozca como tales, para que demos evidencia de nuestra vida entregada a Cristo. Para que cuando Cristo venga tome a sus hijos, porque somos conocidos no solamente de Él, sino también de la gente. Porque el Señor sabe quién es verdaderamente un cristiano. Y quién sabe para entonces, hermanos, cuántas sorpresas nos llevemos, porque la Biblia misma lo dice, que estarán dos en el molino y ¿qué? Uno será tomado y el otro dejado. Dos irán en el camino y ¿qué? Y el otro será dejado. Eso quiere decir que habrá sorpresas, hermanos, y que a lo mejor en la iglesia algunos nos quedamos y otros se van, no lo sé. Por eso es importante que ese carácter cristiano, esa gentileza, ese carácter, ese don de carácter cristiano sea conocido. Que no nos dé vergüenza saber que no nos dé vergüenza que la gente sepa que somos cristianos. Que no nos dé vergüenza que la gente vea que el domingo venimos al templo en vez de irnos a las fiestas a las que nos invitan. Que no nos dé vergüenza salir a repartir folletos y que no le dé vergüenza que le den con la puerta en la cara, o que le rompan el folleto, o que lo insulten. Estas cosas, hermanos, Cristo las sufrió. ¿Por qué nosotros no queremos ni que nos volteen a ver feo? Porque muchos hermanos por eso no van a evangelizar, por eso no van a repartir literatura, por eso no van a las misiones, por eso no van a lugares a predicar, porque no, hermano, pues es que a mí una vez hasta me corretearon y me echaron un perro. ¿Y cuál es el problema? Gracias a Dios que, mire, aquí está, y enterito, ¿verdad? Entonces, hermanos, realmente el apóstol insta a que tengamos esa motivación, no solo de estar contentos siempre, cualquiera que sea nuestra situación, sino la de dar un testimonio cristiano donde quiera, donde sea, y a pesar de todo. A pesar de todo. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo, o segunda a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Vean qué interesante lo que nos dice allá el capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, versículos 7 y 8, que a la letra dicen: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le parece? Ay, pero qué difícil está esto, hermano. ¿Cómo no la pone difícil, pues, el Señor? Pues no sé qué tan difícil sea, porque si dice Pablo que todo lo puede en Cristo y que la fortaleza viene de Él para poder hacer todo, entonces yo preguntaría, ¿tiene usted a Cristo o no lo tiene? Porque es aquí donde entramos ya en esa cuestión. Porque para el cristiano, al cristiano nada le es imposible. Todo lo puedo en Cristo, y ese todo habla de todo. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, todo lo que Dios le conceda, todo lo que Dios quiera que usted haga, lo hará. Por eso, hermanos, nunca debemos actuar con una conducta timorata. No debemos actuar con inseguridad, con miedo, con angustia. Pero, hermano, ¿qué va a pasar si vamos allá en la colonia puro marihuano? No, justamente, ellos necesitan de Cristo. Y es lo que nadie quiere. Pero si Cristo vino a un mundo lleno de pecado y ahora nos ha dejado su obra para continuarla, pues ¿en dónde más si no es entre pecadores? De manera, hermanos, que vean qué pasaje tan impresionante. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Se ha avergonzado algún día por decir que es cristiano?
¿Se ha avergonzado algún día porque lo vieron entrar al templo? Usted lo sabe, yo no, pero sobre todo el Señor. Y estamos hablando de que no solo el gozo, la alegría, sino el dar un testimonio de que cristiano debe ser una motivación, nos debe motivar, saber que la gente conozca que soy cristiano, eso me debe motivar. Sí, yo voy a actuar así, o yo no voy a tal lugar, o yo no me reúno con tales gentes, porque yo quiero dar un testimonio de ser cristiano. Recuerdo una anécdota, bueno, no es anécdota, es una experiencia del doctor Octavio Gaspar Landero, más pastor de la primera iglesia bautista en la ciudad de Guadalajara por más de 50 años. Una vez dice que conoció a un joven que en la calle el hermano iba caminando y ese joven iba adelante de él gritando un montón de groserías con otros amigos. Y luego dice que tuvo la oportunidad de pasar entre ellos, decirles con permiso, y que aquel muchacho, dice, en mi cara, gritando groserías a otro, unas, dice, peladeces de las más bajas. Total, dice el hermano, yo lo miré a los ojos como diciendo, pues siquiera respeta que un anciano va por aquí, cállate la boca. Pero el hermano, pues, no sabía quién era, pero lo vio. Y luego dice que fue a un culto unido de jóvenes, en una iglesia, no en la primera donde él era pastor, a otra iglesia, y que estaba cantando el coro de jóvenes, el coro unido de jóvenes. Dice que cuando él entró y empezó a caminar por el pasillo para sentarse en una banca, inmediatamente le llamó la atención el coro que estaba cantando, y dice que de entre el coro, porque era un muchacho muy alto, que sobresalía, había uno que sobresalía que cuando lo vio, se empezó a esconder ahí entre los demás, porque el hermano rápido lo identificó, y él también identificó al hermano. Y dice, y a lo mejor yo ni cuenta me hubiera dado hasta que no vi que hizo esos dengues allá arriba que se andaba escondiendo para que no lo viera yo. Y peor aún, cuando me tocó subir al púlpito, pues subí y ya lo vi Y entonces nomás lo vi, dice, y mientras yo subía me le quedé viendo, diciendo, tú estás aquí cantando. Con la mirada, dice, yo le dije eso, con la pura mirada. ¿Ahora estás cantándole a Dios? Si hace unos días estabas insultando a no sé quién. Fíjese, qué interesante. ¿Por qué se avergonzó este individuo? Porque realmente no era lo que decías. Porque a lo mejor nunca creyó que aquel hombre que pasó entre ellos oyendo todas las groserías que decía, a unos días después lo iba a ver y lo iba a identificar como un majadero, como un grosero. Y hermanos, pero la Biblia dice claramente, y el apóstol nos invita a eso, a dar un testimonio cristiano, verdaderamente cristiano. Porque a lo mejor en el templo todos nos portamos muy bien, pero con los amigos, con los del barrio, con los de la escuela, allá donde nadie me conoce, ¿cómo nos portamos? También es el testimonio cristiano de aquí adentro. Vamos por favor a ver la tercera motivación para el cristiano y volvamos allí a Filipenses 4. Y esta motivación es la confianza, la confianza. Vea lo que dice el versículo 5, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. La verdad es que el Señor Jesucristo ya lo había dicho antes, ¿verdad? No os preocupéis por el día de mañana, ni qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos. Y lo que realmente Cristo está diciendo ahí es que confiaran en Él, pero además nos está dando un consejo para evitarnos enfermedades. Porque el afán, la ansiedad, la preocupación, lo único que hacen es dañar nuestro organismo. Y como cristianos, yo oigo a los hermanos que me dicen, es que yo sé que hay que confiar en Dios, pero pues no puedo dejar de preocuparme, hermano pastor. Bueno, entonces,
¿Para qué le sirve saber que puede confiar en el Señor si no está confiando en Él? ¿Para qué le sirve conocer esos pasajes donde el Señor dice que pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Él y que confiemos que Él ha vencido al mundo? ¿De qué sirve si a la hora de la práctica no echamos mano de ellos y no de veras depositamos toda nuestra preocupación en el Señor y descansamos, confiando en que yo ya le dije al Señor mi problema, Él lo conoce, ya se lo entregué en oración y ahora Él tiene la respuesta? Y seguimos adelante actuando por fe. ¿Y qué es actuar por fe? Pues actuar por fe es actuando como si ya mi problema se hubiera solucionado. Sigo adelante. Pero el apóstol por esa razón les habla de esta cuarta motivación cristiana, la confianza. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, tenemos el recurso divino que Dios nos ha dejado, la oración. Un recurso que Él usó muchísimo. No solo desde que comenzó su ministerio, a lo largo de Él, a cada momento el Señor oraba, levantaba su voz, se iba al monte, a lugares apartados, a orar, y en el huerto de Getsemaní, antes de ser tomado preso, oró tan intensamente que el Señor lo preparó y lo fortaleció para lo que venía, y aún allí desde esa cruz, intercediendo por los pecadores, perdónales, no saben lo que hacen, y sus últimas palabras fueron una oración de la más breve pero de la más hermosa: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué palabras, hermanos. Siempre encomendándose al Señor en oración. Y nosotros, hermanos, cada cuando ora, ¿cómo ora? ¿Realmente tiene usted un ministerio de oración en su casa donde pase tiempo orando de rodillas al Señor, intercediendo por la obra del Señor, por las necesidades de otros? No lo sé, pero una hora a la semana no podemos hacer que la iglesia venga a orar. Una hora a la semana, el miércoles a las 7, no logramos hacer que la iglesia venga a orar. ¿Por qué, hermanos? No lo sé qué pasa, pero esta es una motivación que despierta eso, la confianza. Y como iglesia debemos ser una iglesia llena de confianza en nuestro Dios, que seamos una iglesia que de veras descanse en el poder de Dios. Porque, hermanos, hemos enfrentado muchas cosas juntos en estos 4 años. Antes yo no puedo hablar, aunque sé que Dios ha bendecido esta iglesia porque la ha sostenido. Yo hablo a partir de que un servidor llegó. ¿Cuántas cosas hemos enfrentado juntos? ¿Cuántas más enfrentaremos? No lo sabemos. Pero una cosa sé, debemos tener confianza en el Señor, todos. Y esa confianza se debe mostrar por medio de orar, de dejarle a Dios nuestras cargas, ya lo dice el apóstol Pedro, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no hay mejor forma de poder descansar en el Señor que orando. Cuando oramos, hermanos, pasan grandes cosas. A lo mejor usted no lo nota. A lo mejor su problema no se soluciona en cuanto usted dice el amén, a lo mejor su problema no está solucionado. No, tal vez no. Pero tal vez su problema ya va en camino de solucionarse. Pero pasan cosas muy importantes. Uno descansa. Uno desahoga todo lo que trae aquí atorado en el pecho, se lo cuenta al Señor, lo deja allí y uno sale más a gusto, uno sale descansado, uno sale relajado, uno también sale sabiendo que ahora el problema ya no está en uno, sino en las manos del Señor. Y uno sale con algo que se llama esperanza, con la esperanza de saber que el Señor va a dar la respuesta, que Él va a dar la respuesta correcta, la respuesta apropiada. Y entonces, hermanos, hay algo como que es la confianza. Y esa es una motivación para el cristiano, estar confiado en algo. La gente confía en sí misma, en lo que tiene, en su cuenta bancaria,
En los amigos, o más si son influyentes, pues yo tengo un amigo que es político, que es diputado, y a ver, a mí qué me hacen. Pues sí, yo conozco gente así, que porque es amigo del diputado, él ya cree que puede hacer lo que se le dé la gana. Pero gracias a Dios nosotros confiamos en el Señor. Y nuestra confianza está en el dueño de este mundo, en el que puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Pero debemos demostrar confianza, o sea, fe, y no estar angustiados, tristes, llorosos, desesperados, como si el Señor nos hubiera abandonado. Por eso vamos a ver qué dice Primera de Juan, o primera carta del apóstol Juan. Capítulo 5, por favor. Primera de Juan 5, para que vea esa confianza que debe ser una motivación del cristiano. Primera de Juan 5, 14 y 15 dicen así. Y esta es la confianza, vea. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una de las cosas con las cuales más batalla el cristiano. Es que le estoy pidiendo al Señor, llevo años pidiéndole y no me... Entonces, entienda, a lo mejor no va por ahí. A lo mejor no va por ahí, o bueno, a lo mejor el Señor no está probando su confianza y sígale, pero hay alguna clave que aquí dice Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Su voluntad. ¿Realmente nuestra oración es conforme a la voluntad de Dios? ¿O es una oración a Dios conforme a mi voluntad? Porque ahí es donde muchas veces, por eso las oraciones no han tenido la respuesta que queremos. Y a lo mejor el Señor ya respondió otra cosa que a mí no me gusta, que yo no quiero. Y por lo tanto yo sigo orando amachado en mi voluntad. Pero hermanos, importante es que para vivir con confianza debemos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahí está la clave para vivir una vida de veras llena de confianza. Volvamos para ver la cuarta y última motivación para el cristiano. Y esta es la seguridad. La seguridad. Obviamente, si hay confianza, va a haber seguridad. La seguridad. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa seguridad que dice que el Señor mismo, la paz de Dios, esa paz que dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esa paz de Dios es la que va a guardar nuestros corazones y pensamientos, o sea, todo nuestro ser. Lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a tener en el hueco de su mano. Y ahí estamos seguros. Y si el Señor quiere que pasemos por una prueba, la pasaremos dentro de su mano. Dentro de su mano, porque Él nos hará pasar por la prueba, pero nunca nos dejará de su mano. Y ahí estamos seguros. Pero la prueba es para nuestro bien, la prueba es para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque, hermanos, vienen tiempos cada vez más difíciles. Vienen tiempos cada vez más complejos. ¿Y qué nos estamos preparando para ellos? El día que de veras nos empiecen a prohibir congregarnos, ¿cuántos hermanos valientemente van a venir y a entrar a este templo? ¿O cuántos hermanos van a hablar por teléfono? Hermano pastor, pues sabe que pues no voy a ir porque pues ya ve que si vamos nos van a meter a la cárcel, así que hermano, pues no. Allí empezará el Señor a cernir en el colador de la prueba a ver quiénes son los aprobados.
aquellos que puedan pasar la prueba del sedazo, del colador. Ahí el Señor estará limpiando a su pueblo de los verdaderos creyentes, a los que decían ser creyentes. Pero que cuando viene la prueba, entonces también tienen 5 poderosas razones para ya no seguir a Cristo. Y acabamos de leer que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero es que aquí pues ya es otra cosa. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Y si usted es realmente un cristiano, si tiene el Espíritu Santo, debe estarse preparando. Ahora, no lo tiene, pues reciba a Cristo como su Salvador personal, entréguele su vida y empiece a crecer. Porque el Señor mismo no escapó del sufrimiento. No sé cómo nosotros queremos estar libres de todo sufrimiento. Y cómo no vemos en el sufrimiento una oportunidad para crecer y para madurar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjese, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, muchas cosas no las vamos a entender de lo que está pasando, pero ¿por qué el Señor pues permite esto en mi vida? ¿Por qué no ya busca otro de los hermanos para que lo agobie y ya me deje a mí en paz? El entendimiento del humano, cristiano, humano, es tan poco que no alcanza a ver, pero la paz de Dios sobrepasa eso. Y Él, a pesar de que nos pruebe, Él le está guardando nuestra vida. Él la está guardando. Él la tiene en el hueco de su mano. Pero Él quiere que allí, en esa seguridad, usted crezca, usted madure y deje de ser un cristiano carnal para ser un cristiano espiritual. Vayamos, por favor, a Romanos. La carta a los Romanos, por favor. Busca el capítulo 8. Y vea lo que dice el versículo 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Brinquémonos hasta el versículo 35, por favor, porque sigue diciendo así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los pasajes que van en ascenso hasta llegar a esa cúspide, a ese clímax de inspiración divina, que debe ser una seguridad para cada uno de nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga. Porque dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Nada, ni nada. Pero tiene usted que ser un creyente para que así sea. Hay algo muy interesante que a veces no hemos pensado. Versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo. Y cuando se le acaban al apóstol Pablo los argumentos, menciona el más poderoso de todos: ni ninguna otra cosa creada. En este mundo, nada de lo que existe sin haber sido creado por Dios. Aún Satanás y sus ángeles que andan en este mundo fueron creados por el Señor. ¿Usted cree que algo de lo que Dios creó va a dejar que nos separe del Creador? Pues no. Porque si para eso envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y a morir por nosotros, ¿usted cree que va a dejar que algo nos pierda de su mano? Todo lo que haya sido creado por Dios.
Aún los demonios y los espíritus, a los que a veces hablamos de eso, y hay hermanos que se ponen a temblar y a comerse las uñas. Esos ya están derrotados por Dios. Hago un paréntesis en el sermón, porque hoy pensaba predicar un sermón que cambié. Ese sermón, si Dios nos concede vida y salud, lo voy a predicar el próximo domingo al mediodía. Y ese sermón se titula, déjeme aquí lo encuentro. Mire, quiero que lo escuche porque ¿está el cristiano preparado para enfrentar al diablo? Véala, ese es el título del sermón, ya lo tengo, pero lo cambié porque quiero predicarlo próximamente, si Dios quiere, en el culto del mediodía. Y se lo repito el título para que de una vez lo sepa. ¿Está el cristiano preparado para enfrentar al diablo? Usted, si viene y lo va a escuchar, va a entender de dónde surgió este sermón y por qué razón surgió. Pero mientras tanto, yo le estoy diciendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos 4 motivaciones poderosas. El gozo del cristiano, el testimonio cristiano, la confianza en Cristo y la seguridad que Cristo nos da. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos estar motivados, muy motivados, si Cristo está en nuestro corazón. Si usted no tiene a Cristo, búsquelo, búsquelo. Y termino con una frase que dice así: Cristo nos motiva no con lo que nosotros deseamos, sino con lo que Él sabe necesitamos. Que Dios le bendiga.